Buenas a todos. El objetivo de este video es explicar sobre algunos temas importantes de la materia, temas económicos de la Facultad de Tecnología Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Para esto empezaré hablando del tema llamado el poder y su capacidad de construcción social, el cual se desarrollará con unos subtemas, los cuales son el concepto de geopolítica, su origen y su evolución, la geopolítica, su concepto, la geopolítica mundial y economía colombiana, los intereses políticos, las regiones geoestratégicas y geopolíticas de Colombia y los recursos naturales de Colombia. Empezaremos hablando del concepto de geopolítica. ¿Qué es la geopolítica? Se entiende principalmente como sinónimo de geografía política, la disciplina que estudia cómo se dispone del espacio y qué impacto tiene este desde un punto de vista político, ya sea por parte de un Estado u otra entidad política. Es decir, abarca desde el estudio de las fronteras hasta la importancia de ciertos recursos naturales para las relaciones exteriores de un país. Bajo esta definición, la geopolítica tiene una vertiente claramente práctica. Desde el principio, sus teóricos estuvieron muy vinculados a los gobiernos y enfocaron su trabajo hacia la toma de decisiones y la elaboración de estrategias políticas. La geopolítica también tiene al menos otros dos significados. El primero la concibe como la visión a través de la que una entidad política ve al mundo y su lugar en él, que tiene un impacto sus acciones y sus estrategias. Así pues, un ejemplo sería la política de la Unión Europea hacia sus vecinos del este. En segundo lugar, la geopolítica también hace referencia a las teorías que se construyen para entender el mundo, aunando geografía y política. Un ejemplo de este es la teoría de Herder, de Harvard McCain, que divide el mundo en diversas formas, siendo el área pivote todo el Herland, la que hay que controlar para dominar el globo. La geopolítica, según la Real Academia Española, es la ciencia que pretende fundar la política nacional o internacional en el estudio sistemático de los factores geográficos, económicos, raciales, culturales y religiosos. Traduciendo palabras coloquiales, de lo que se trata es de evaluar las posibles consecuencias, riesgos y beneficios, no solo económicos, sino también culturales, teniendo en cuenta un factor clave como lo es la geografía, tanto política, países, fronteras, leyes, culturas, entre otros, y físicas, accidentes geográficos, montañas, valles, composición de la tierra, ríos, posibles materias primas. Seguiremos hablando sobre el origen y la evolución de la geopolítica. Su punto de partida de evolución conceptual y teórica se remota al siglo XIX con el geógrafo alemán Karl Ritter. Karl Ritter fue un alemán que estudió la correlación entre los fenómenos físicos y humanos, en donde
La geografía y la ubicación y las condiciones climáticas determinan el destino de los pueblos, ocasionando que algunos dominaran a otros. Consideraba que una civilización entre más progreso presentaba, era menor la dependencia de la naturaleza. Él define la geopolítica como una ciencia del globo viviente que estudia los aspectos morales y materiales del mundo para prever y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influyen profundamente los factores geográficos. Posteriormente, Friedrich Draxler, él fue un geógrafo y antropólogo alemán, es considerado como el precursor y fundador de la geopolítica alemana. Como profesor de geografía y antropología, sistematizó el concepto de la ubicación del hombre en el ámbito en el que se desenvuelve. En sus estudios se destaca el valor y el sentido del Estado y las interacciones del hombre y su suelo. Sus obras alcanzan grandes difusiones y sentaron las bases de la geopolítica. Al descubrir al Estado como un organismo territorial, fue el creador del Instituto de Geopolítica de Dresden. Él define la geopolítica como una ciencia que establece que las características y condiciones geográficas, y muy especialmente los grandes espacios, desempeñan un papel decisivo en la vida de los estados, y que el individuo y la sociedad humana dependen del suelo en que viven, estando su destino determinado por las leyes de la geopolítica. Después hablaremos de Karl Haushofer, quien planteó teorías que ejercieron una gran influencia sobre el ejército germano, pues proporcionaron una razón pseudocientífica para justificar la expansión territorial de ese país. Así, una faceta de la geopolítica alemana fue la teoría llamada Lebensraum, que significa espacio viviente, vital, espacio vital. A él se le debe el desarrollo de la moderna geopolítica fundada por Ratzer, siendo el general del ejército alemán, geógrafo y destacado defensor de las políticas nazis para conquistar el mundo. Durante la década de 1930 y 1940, no solo Alemania prestó gran interés por la geopolítica, sino que Rusia, China y Japón también se vieron interesadas. Así que desarrollaron su interés por esta ciencia como una ciencia del Estado, debido a una supuesta significancia de los factores geográficos sobre la conducta de las relaciones internacionales. En ese entonces, grupos académicos estadounidenses vieron la geopolítica como una forma de pensamiento espacial que los Estados Unidos debería promover y considerarla como algo esencial, si se considera algo esencial para convertirse en algo global. Ya después de esta explicación vamos a ver un video que resume y explica el concepto de geopolítica. Seguramente, cuando te conectas y ves las noticias, en televisión, diarios digitales, redes sociales, muchas veces no terminas de entender lo que está ocurriendo. ¿Es así? Debido a la gran cantidad de información, su velocidad, opiniones, reportajes, etc., cada día nos perdemos en los pequeños detalles de la actualidad, y nunca alcanzamos a comprender qué está sucediendo realmente. Para ello, hay una disciplina clave que nos ayudará a comprender mejor cómo funciona el mundo: la geopolítica. Vamos a analizar esta palabra. La geopolítica no es una palabra nueva. Su visión clásica la define como el estudio de los efectos de la geografía humana y física sobre las relaciones entre estados. Es decir, que los países se comportan entre ellos según los intereses de los grupos que les rigen
y los recursos que poseen en su territorio. Estos comportamientos se vienen repitiendo de forma casi idéntica a lo largo de la historia, hasta la actualidad. Aunque hay un aspecto que lo ha cambiado todo: la imparable globalización. Este proceso ha conectado todos los países del mundo en cuanto a la movilidad de personas y mercancías, como al acceso y la transmisión de información, modificando el significado del prefijo geo desde un territorio concreto a todo el planeta Tierra. Hoy en día, lo que sucede en el país más remoto del mundo afecta a todos sus congéneres del planeta. Por tanto, hay una evolución del concepto geo de local a global. Pasemos a entender qué significa política. Una buena y sencilla definición sería: la política es la doctrina referente al gobierno de los estados. Vamos, que es la actividad de dirigir los asuntos públicos de un país. ¿Qué sucede si combinamos ambos conceptos en la actualidad? Geopolítica. Obtendremos lo siguiente: es la actividad aspiración de influir en los asuntos de la esfera internacional, evitando al mismo tiempo ser influidos. Es decir, que estos grupos de poder estarán continuamente peleando y entablando un juego de poder sin tregua ni cuartel para imponer y evitar ser dominados. El control global será su presa más preciada. Y para tener ese dominio tendrán en cuenta una serie de factores geopolíticos como la geografía, la población y los recursos que se puedan obtener de estos territorios. Pero además, la gestión de todo eso a través de la economía y las finanzas será otro elemento clave para proyectar ese poder geopolítico. Esta geopolítica que nace en estos nuevos tiempos no dejará indiferente al resto de naciones. Tendrán que adaptar, sin poder evitarlo, sus políticas domésticas a lo que esté ocurriendo fuera de sus fronteras a nivel internacional. Debido a esto, todo se complicará mucho. Para saber qué ocurre en el escenario internacional, cada nación deberá espabilar sus recursos de inteligencia para que no les pille el toro. Tendrán que adivinar sí o sí qué se decidirá, qué se hará, qué será real, qué será falso, y poder tomar decisiones en consecuencia para que no pierdan ventaja internacional. Para desarrollar este vídeo, nos hemos basado en el libro El dominio mundial del coronel Pedro Baños, quien explica de manera clara y concisa las claves del funcionamiento de la geopolítica en la actualidad. Terminando ya el tema sobre la geopolítica, su origen y evolución, vamos a hablar sobre qué es la geoeconomía. Hablaremos de la geoeconomía. La geoeconomía nace a partir de una subdivisión de la geopolítica. ¿Qué es la geoeconomía? Bueno, se trata de una herramienta que ayuda a tomar decisiones estratégicas a las naciones, evalúa las consecuencias, los riesgos y los beneficios que inciden en la economía y la cultura de una nación a partir de factores geográficos, políticos y físicos. Sobre los años 90, Pascal Orot fundó una revista llamada Geoeconomy. Definía la economía como el análisis y las estrategias de orden económico, especialmente comerciales, decididas por los estados en el contexto de las políticas para proteger las economías nacionales, adquirir el dominio de ciertas tecnologías, ciertos elementos de mercado, de la producción y comercialización de productos que puedan considerarse un elemento de poder o de proyección internacional de la economía y de la sociedad. Es decir, cualquier cosa que se pueda considerar a nivel de país puede ser beneficioso adquirir, como pueden ser contratos internacionales de gran cantidad de dinero. La geoeconomía incorpora aspectos geopolíticos y geoestratégicos en tres direcciones. La primera dirección es un análisis estratégico de cómo proteger y desarrollar la economía de base nacional. La segunda es un desarrollo estratégico de las relaciones de dominio, fundamentalmente comerciales, para poner en práctica. Y la tercera son mecanismos de acción que conjugan los intereses del Estado con intereses económicos, públicos y privados.
Esta disciplina surgió en la época de la Guerra Fría con Estados Unidos y la Unión Soviética, validándose por conseguir una mejor posición frente al otro a niveles científicos, con relaciones internacionales, con países potentes tanto militarmente como aliados. La guerra bélica quedó en un segundo lugar, pero empezó una guerra más sutil, la guerra económica. En esta guerra no se luchaba con balas, tanques y poncheras. En esta guerra se ganaba haciendo al máximo la máquina productiva y además consiguiendo que todos los países posibles se convirtieran en aliados. Allí es donde entra en juego la geopolítica y la geoeconomía. En nuestra vida diaria lo podemos relacionar con la teoría de juegos y con el del prisionero. También cuando jugamos con los juegos de mesa como Risk o Monopolio. Cuando decimos nuestra estrategia en este juego, estamos teniendo en cuenta la geoeconomía. En definitiva, la geoeconomía nos ayuda a la toma de decisiones estratégicas que son utilizadas tanto en estados como en empresas multinacionales para definir sus planes de expansión y posicionamiento en planes extranjeros. Ahora vamos a ver un video que nos habla un poco de la economía para contextualizarnos. ¿Qué es la economía? Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Dos enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas. Analiza las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Mide y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Otro tema del que nos pertenece hablar es sobre la geopolítica mundial y la economía colombiana. Primero explicaremos un poco la geopolítica mundial y después hablaremos de la economía colombiana. Geoeconomía mundial. La ONU señala que las perspectivas de crecimiento económico para el 2020 depende de la reducción de los conflictos comerciales y la incertidumbre. 1 de cada 5 países sufrirá un estancamiento o disminución de las empresas per cápita en este año, debido al impacto prolongado de varios conflictos comerciales. La economía global ha experimentado su crecimiento más bajo en una década, lo que supone una reducción de 2,3% para el 2019. Bueno, esto según lo recoge el informe situacional y perspectivas de la economía mundial en el 2020. Este informe expone que es posible experimentar un crecimiento del 2,5% en el 2020, pero que las tensiones comerciales y la inestabilidad financiera o la intensificación de las tensiones geopolíticas podrían frustrar dicha recuperación, a lo que se podría hacer un escenario negativo y esto podría bajar a 1,8% en este año. En este informe nos cuenta que Estados Unidos, la reciente reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal del país puede suponer un cierto apoyo a la actividad económica. En el crecimiento del PIB en Estados Unidos se ralentice del 2,2% en el 2019 al 1,7% en el 2020.
También nos habla de la Unión Europea, en la que nos dice que la incertidumbre global continuará, frenando al sector manufacturero, pero contará con la compensación del crecimiento en el consumo privado. Esto permite un crecimiento del PIB del 1,4% en el 2019 al 1,6% en el 2020. En este informe también nos habla sobre Asia Oriental, en el que nos dice que es una región en el mundo en que crece en mayor ritmo y es la que más contribuye al crecimiento global según el informe. En China se prevé que el crecimiento del PIB se modere gradualmente, del 6,1% en el 2019, del 6% en el 2020 y del 5,9% en el 2021. Esto gracias a políticas monetarias y fiscales que son acomodativas en este país, y se espera que el crecimiento de otros grandes países como es Brasil, India, México, la Federación Rusia, Turquía adquieran cierto impulso para el 2020. Nos dice que África ha experimentado una década de casi un estancamiento en el crecimiento del PIB y muchos países de todo el mundo continúan debilitados por la caída de los precios de los productos básicos que sucedió entre el 2014 y el 2016. Otros factores geopolíticos que podríamos tener en cuenta a nivel mundial son las elecciones de Donald Trump en los Estados Unidos, el cual tiene muchos cambios venideros en políticas comerciales, de inmigración y de cambio climático. Este ha sido y será y seguirá siendo uno de los puntos que más podría impactar la región latinoamericana, pues aún no es claro hasta qué punto se materializarán las políticas proteccionistas del gobierno estadounidense de carácter del comercio internacional. Por otra parte, tenemos la decisión del Reino Unido cuando abandona la Unión Europea, que podría tener muchas implicaciones en las relaciones comerciales en la región europea y con ello afectar el bajo volumen de crecimiento del comercio global. También tenemos la difícil situación del Medio Oriente, con los recientes ataques terroristas en diferentes partes del mundo, así como los ciberataques y la información. Esto aporta a la incertidumbre geopolítica a nivel mundial. En Corea del Norte, con sus ensayos misiles, ha tenido mucha atención e incertidumbre en relación con dicho país y con sus efectos en la economía global. El cambio climático derivado de la exportación de recursos naturales y las estrategias de producción sostenible son puntos determinantes en el curso de la inversión y en el curso de los mercados. En Latinoamérica es ampliamente conocida la situación política y económica de Venezuela y Brasil, dos situaciones que afectan mucho las relaciones comerciales y el crecimiento económico en la región, el cual ha venido deteriorando la caída de los precios de las materias primas. Ahora hablaremos sobre la economía de Colombia. Para ello vamos a tener en cuenta algunos factores importantes y entre ellos son la producción de bienes primos para la exportación y la producción de bienes de consumo para el mercado interno. Una de las actividades económicas más tradicional es el café, siendo uno de los mayores exportadores mundiales de este producto. Ha sido parte central de la economía de Colombia desde el principio del siglo XX y ha tenido validez internacional gracias a su grano de calidad. Sin embargo, ha disminuido en los últimos años la venta de este. Tenemos la producción petrolífera, que es una de las muy importantes en el continente. Colombia es el cuarto en América Latina y el sexto en todo el continente. En cuanto a minerales, cabe destacar la explotación de carbón y la producción y exportación de esmeraldas, zafiros y diamantes.
En la agricultura ocupa un lugar muy importante la floricultura, los cultivos de banano. El sector industrial se destaca los textiles, la industria automotriz, la química y la petroquímica. El café es el cultivo principal después de Brasil. Colombia es el tercer productor mundial y el primero en producción de café suave. Se cultiva principalmente en las vertientes de las montañas y sobre todo en los departamentos de Caldas, Antioquia, Cundinamarca y Norte de Santander, Tolima y Santander. Otros cultivos considerables son el cacao, la caña de azúcar, el arroz, el plátano, el banano, el tabaco, el algodón, la yuca, la palma africana, las flores tropicales y algunos cultivos como pueden ser los cereales, las verduras y algunas frutas. También se cultivan plantas que ayudan a la fabricación de cuerdas industriales. En la pesca tenemos un privilegio ya que tenemos dos mares, tenemos más de 2000 especies de peces, posee una gran riqueza hidrológica que es la rama que estudia los peces. Tenemos una amplia variedad de peces como son la trucha, el pez vela y el atún. En cuanto a la minería, el petróleo, el oro son los principales productos minerales de Colombia. También se extraen otros minerales como son la plata, esmeralda, platino, cobre, níquel, carbón y gas natural. La industria petrolera está bajo el control de compañías nacionales y bajo otros capitales extranjeros. La producción de petróleo crudo se concentra en el valle del río Magdalena y entre la región de la cordillera oriental de Venezuela. En Colombia existen varias minerías, entre que se destaca la que está en Barranca Bermeja, y en Cartagena se encuentran otras muy importantes. Bueno, ya hablamos de la geoeconomía de Colombia. Ahora vamos a ver un video explicativo que nos habla de Colombia, su poder geopolítico, sus recursos naturales, sus zonas estratégicas y cómo Colombia puede ser una potencia mundial y no ha logrado serlo. Colombia es un país que está ubicado en América del Sur. Tiene una población de casi 50 millones de habitantes. Es el 26º país más grande del mundo con una extensión de casi 1.200.000 kilómetros cuadrados. Es la única nación de Sudamérica que tiene acceso a dos océanos, tanto al Atlántico como al Pacífico. Su economía se encuentra en el puesto 31 a nivel mundial, de acuerdo con su Producto Interno Bruto, el cual corresponde a 720.000 millones de dólares. Es la cuarta economía más grande de Latinoamérica, por detrás de Brasil, México y Argentina. Hoy hablaremos de cómo este país sudamericano mira al resto del mundo. Durante casi toda la historia de este país, siempre ha tenido como su mayor aliado y socio comercial a los Estados Unidos. Sin embargo, la política exterior de Colombia es muy débil y es un país poco influyente en la región, y mucho menos a nivel mundial. Empezando por sus vecinos, a pesar de ser una economía estable y poderosa en la región, no ejerce ningún proceso el cual le permita una integración económica con el resto de Latinoamérica. Desde el inicio de la Revolución Bolivariana en Venezuela, Colombia ha ido deteriorando las relaciones con el país vecino más cercano, y peor aún, con la actual crisis política y económica que vive Venezuela. Colombia ha sido uno de los países que está en contra del mandato de Nicolás Maduro y ha apoyado abiertamente a Juan Guaidó, reconociéndolo como presidente de Venezuela. Sin embargo, creo que independientemente de que esta situación,
Colombia debería iniciar un proceso de integración regional principalmente con sus vecinos más cercanos, Ecuador, Venezuela y Panamá. Tal vez como implementar una moneda única, abrir fronteras e ir asumiendo el liderazgo hasta tratar de formar un país poderoso e influyente tanto a nivel regional como mundial, ya que dicha nación tiene el potencial para lograrlo. Su extensa industria agrícola complementaría a la rica y poderosa industria petrolera de Venezuela y mejor aún a la gran diversidad económica de Ecuador. Pero a pesar de este gran potencial, hay ciertos obstáculos que le impiden convertirse en un país influyente a nivel regional, como lo es el conflicto interno que vive el país hace más de 50 años. Además le sumamos el narcotráfico, la corrupción y las malas políticas de gobierno, como por ejemplo, el no tener una hoja de ruta que le permita resolver los problemas a corto, mediano y largo plazo. Es decir, para explicar esto voy a poner un ejemplo. Supongamos que el presidente actual de Colombia desea convertir al país en una potencia agrícola en 20 años. Crea políticas y las condiciones necesarias para que esto se pueda cumplir en el tiempo establecido. Sin embargo, su mandato solo dura 4 años, y a mucho 8 años en el caso de reelección. Suponiendo que es reelegido, no tendrá el tiempo suficiente para supervisar el objetivo previsto para convertir el país en una potencia agrícola. Por lo tanto, el siguiente presidente está en desacuerdo con dichas políticas y suspende todo el proceso y decide iniciar otro proceso. Todo este tiempo se perdió. Generalmente esto ocurre en la mayoría de los países de América Latina, lo que evidentemente impide el progreso de los países. Además le adicionamos otro proceso, la larga lucha entre partidos políticos de derecha e izquierda que impiden que se creen las condiciones necesarias para un progreso constante con bienestar social y estabilidad económica. Teniendo en cuenta la poca influencia en la región y que Colombia es un país en vía de desarrollo, como la mayoría de los países de América Latina, estos deben acercarse a potencias extranjeras con el fin de que estos inviertan en el país a cambio de recursos naturales, los cuales sobran en el país sudamericano. Desde el punto de vista de Colombia, tiene los ojos puestos en Estados Unidos como su principal aliado y socio comercial. Sin embargo, el país norteamericano no lo mira con los mismos ojos, ya que sabe que controla la economía y la política del país. Los países europeos generalmente no tienen buenas relaciones económicas en Latinoamérica, por la doctrina Monroe dictada por Estados Unidos. Es difícil que estos países decidan invertir en América Latina abiertamente y de forma tranquila. Sin embargo, hay algo que está cambiando en muchos de estos países, y es el creciente ascenso de China como potencia mundial. Tal vez todo el mundo sabe que el futuro de la economía mundial está en Asia, y Colombia no se está quedando atrás. Sabe que China tiene el dinero suficiente para invertir en todo el mundo, y el país asiático tiene los ojos puestos en Colombia para invertir y potencializar principalmente la infraestructura del país, como lo ha hecho en muchos países de la región y también en África. No hay mucho de que podamos hablar de la política exterior de Colombia, pero se sabe que es un país con un potencial económico enorme que por cuestiones políticas y cuestiones internas no se ha podido aprovechar, como por ejemplo tratar de integrar a los países que pertenecieron a la Gran Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, o dejar su conflicto interno de lado e intentar aprovechar el potencial económico al máximo, o mejor aún, implementar políticas que les permitan dejar de lado las discrepancias ideológicas tanto de izquierda o de derecha y unir al país para trabajar todos por un bien común. Los estados tienen intereses geopolíticos. Definir estos es la premisa para formular una geoestrategia. Esto es para una gestión estratégica de tales intereses. La geopolítica es una dimensión de la política exterior que los dirigentes colombianos deben asumir si desean esperar que el país sobreviva. El interés geopolítico sí coincide en parte con el interés estratégico, no tanto por los medios dispuestos para asegurar al país las amenazas militares, sino en cuanto a los intereses estratégicos, son determinados por los factores geográficos.
la disponibilidad de los recursos escasos y los avances de la tecnología militar. En este orden de ideas, el interés nacional básico de Colombia no debería ser diferente a cualquier de otro Estado, al contemplar tres metas. Primera, supervivencia del Estado. Segundo, consecuencia del máximo de riqueza. Tercera, fomento de los valores de la comunidad. Como tal, este interés define los objetivos permanentes de una comunidad nacional. A su vez, aquellas metas son de una comunidad nacional frente a otras comunidades que se consideran competidoras o enemigas. Aunque se advierte que el predominio del interés estratégico sobre el interés nacional lleva a la imposición de la seguridad militar, así como el predominio del interés nacional sobre el interés público llevaría a justificar la existencia del Estado por sí mismo, en detrimento de los ciudadanos. Es claro que si los intereses de las diferentes comunidades nacionales compiten en el escenario internacional, adquiere vigencia a las necesidades de ejercer poder para lograr tales intereses. Es decir, si un Estado no ejerce poder, los demás Estados impondrán sus propios intereses. Debe subrayarse que Colombia definió su interés nacional desde que se dictó su primera constitución hace 200 años, interés evidente hasta hoy en la Constitución de 1991. En lo que debe avanzar es en precisar la intensidad del interés según el contexto histórico y el fortalecer la democracia para precisar tal intensidad. Colombia no tiene aspiraciones territoriales diferentes a las de preservar su actual territorio, ni aspiración de proyectarse más allá de poder intercambiar libremente con los demás estados del globo. Los imperativos geopolíticos de Colombia que deberían orientar tal política subrayan tres propósitos. El primero, asegurar el dominio territorio nacional para impedir la pérdida de un centímetro del mismo, junto con el mismo de evitar el crimen nacional y asegurar el recurso. Segundo, una mayor influencia sobre los recursos naturales con los 11 países que comparte fronteras para consolidar su propia seguridad y fortalecer el intercambio comercial. Y tercero, retomar el liderazgo de Colombia sobre las plataformas adyacentes de mayor a menor profundidad estratégica: Pacífico, Andina, Amazonía, Istmo Centroamericano, el Caribe y la Orinoquía. Bueno, Colombia en la geopolítica regional. Para entender la geopolítica colombiana hay que hacer un estudio de su territorio, de su población y de sus fronteras. Colombia se divide en 5 grandes regiones: la andina, la pacífica, la Amazonía, la Orinoquía y la región Caribe. En la región andina se concentra el poder económico y político del país. En esta zona se sienta el 75% de la población. Se encuentran todos los pisos térmicos que se podrían encontrar en Colombia. Estos pisos térmicos permiten el desarrollo agronómico, cultural y económico de la población. Esta es la razón por la cual la población se concentra en esta zona. La región Caribe es totalmente diferente a las otras regiones, desde sus costumbres hasta su fisionomía. Es una región con un gran potencial en materia de turismo y de minería. Con la ampliación que tiene proyectada, el Canal de Panamá incrementará su valor estratégico por la posibilidad de conectar a los dos océanos. La región pacífica está bañada por los ríos que caen de las cordilleras occidentales y es una de las regiones más ricas del país en cuanto a recursos naturales. Es una región de alta importancia por el manejo estratégico que representa el Pacífico en la actualidad. El comercio mundial se transporta por el Pacífico desde y hacia China, pero desafortunadamente Colombia solo cuenta con un puerto en esta región, ubicado en Buenaventura. A comparación de países como Chile, que tiene 9 puertos
de alto nivel, somos un país en desventaja. Es importante reevaluar su estructura física para poder tener otras características que la geopolítica considera: unas fronteras, unas líneas de comunicación y un sentimiento nacional. La Amazonía es una región prácticamente olvidada por el Estado colombiano, teniendo en cuenta que es la región más rica natural, tanto para el avance científico como tecnológico, basada en la gran cantidad de plantas con sustancias favorables para poder crear medicinas. Es el lugar de operación de grupos guerrilleros y paramilitares que explotan la minería de manera ilegal. Esta región está catalogada como la fábrica de oxígeno del mundo, razón por la cual se debe preservar, y no como patrimonio de la humanidad como lo tiene la cultura europea, sino como un patrimonio amazónico, realmente liderado por Brasil, que es el país que más tiene territorio amazónico. Y es actualmente una potencia emergente. Por último, tenemos la región de la Orinoquía. Es una región poco influyente en términos políticos, pero si hablamos en términos de seguridad alimentaria y en términos económicos, representa un valor geoestratégico de alta importancia para el Estado, en gran parte por su extensión de las llanuras. Es un punto importante para la ganadería y la agrocultura, y actualmente es la fuente principal petrolífera de Colombia, siendo el petróleo el recurso más relevante de la actualidad. Ya para finalizar el video, haremos una conclusión sobre la geopolítica de Colombia. Podríamos decir que Colombia tiene un gran potencial en términos de agricultura. La geografía permite desarrollar todo tipo de cultivos independientemente del clima y la fertilidad del suelo. Esto es gracias a sus pisos térmicos con los que cuenta en territorios que están muy cerca. Es un país que está bañado por una elevada cantidad de recursos hídricos, y ante la amenaza alimentaria que enfrenta la humanidad, podría usar su posición estratégica para alimentar una buena parte del mundo. Por otro lado, se resalta la importancia y el valor estratégico que posee el mercado de Asia y el Pacífico. El Pacífico colombiano tiene la oportunidad de abrir las puertas al mercado internacional, al Estado, pero para esto es importante proyectos de inversión, al menos de 50 años, en los que se puedan desarrollar la infraestructura y las vías que lo alimenten para ser competitivos comercial y estratégicamente hablando. Para el Estado colombiano es de suma importancia concentrarse en las zonas del país que más lo necesitan de él. Es tiempo de mirar hacia el Pacífico y volver competitivo al país en materia de vías, de alimentación y de puertos. Colombia es un estado afortunado por tener los recursos y la posición que tiene. Es hora de hacer conciencia de utilizar los recursos que el Estado colombiano posee. Agradezco la atención prestada, espero les haya servido mi información. Por último, les dejaré un video para reflexionar cómo afectamos nuestros recursos en Colombia y esto cómo afecta la geopolítica. Muchas gracias. Colombia hoy tiene la mayor diversidad biológica del mundo. Y es uno de los países más privilegiados en recursos hídricos y mineros. En Colombia, a quien se le otorga una licencia minera, tiene por ley el derecho a explotar el subsuelo de tu casa, tu tierra. Estas son las zonas que actualmente están siendo solicitadas para la explotación minera. La explotación de megaminería de oro en alta montaña Requiere para la obtención de 1 gramo de oro 1000 litros de agua por segundo. Eso quiere decir que en un día de explotación ¿Tú aceptarías sacrificar tanta agua? La
la minería puede contaminar con tóxicos fuentes de agua que abastecen acueductos y riegos agrícolas. La minería de oro utiliza elementos tóxicos de altísimo peligro para la vida, como mercurio, cianuro y además libera arsénico. El mercurio produce envenenamiento y causa malformaciones genéticas irreversibles en nuestros niños. El mayor registro de contaminación por mercurio en aire y ríos en zonas de explotación minera de oro se encuentra en Antioquia. ¿Será que la minería nos va a mejorar la calidad de vida de los colombianos si destruimos páramos y selvas? La minería a cielo abierto contamina el aire y produce suelos estériles que impiden el resurgimiento de la vida. En sectores de gran minería, los aljibes, única fuente de agua para la agricultura y el consumo de cientos de miles de colombianos, se secan. Son irrisorios los impuestos que paga la minería. Genera apenas el 1% del empleo en Colombia. Con las regalías que aportan los mineros, no se cubren los daños ambientales y sociales que ocasionan. ¿Es razonable que el agua de todos se destine a la minería? Por fortuna, hoy en Colombia, la actividad minera en los páramos está prohibida. Esto es solo el comienzo. Nuestro desafío es proteger nuestras selvas. Proteger los ríos, las montañas, zonas pobladas, sitios sagrados. Para ello, hay que cambiar la legislación minera. El agua nos pertenece a todos por derecho constitucional. Agua pura, agua limpia, la mejor herencia que le quiero dejar a mis hijos. Para sus hijos. Pero solos no podemos. Hagámosle juntos. El agua es nuestro mineral más precioso. El agua no es negociable. La vida no es negociable.